En la vida, hay momentos que parecen sacados de una película. Situaciones desbordadas por el caos, la desesperación y, en algunos casos, la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte no es el destino esperado y las personas, a pesar de todo, logran levantarse y encontrar la luz en medio de la oscuridad? Hoy exploraremos los relatos de personas que sobrevivieron a situaciones humanamente imposibles, esas historias que desafían la lógica y el entendimiento común. Estas narrativas no solo nos dejarán boquiabiertos, sino que también nos permitirán reflexionar sobre la infinita capacidad del espíritu humano para resistir, para luchar y, sobre todo, para vivir. Imagina que estás perdido en una vasta selva, sin comida ni agua, y lo único que tienes a tu alrededor es una inmensidad desconocida. Tu mente comienza a jugártelas, y sientes que la única opción es rendirte. Pero eso no es lo que hicieron estos sobrevivientes. En los próximos minutos, déjame llevarte a través de sus historias, llenas de esperanza, ingenio y un profundo deseo de sobrevivir. Si te quedas con nosotros, descubrirás no solo los detalles de sus años de lucha, sino también las lecciones que podemos aprender de sus vivencias. Una de las primeras historias que quiero compartirte es la de José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño que, en 2012, se halló a la deriva en el Océano Pacífico. Alvarenga partió del puerto de un pequeño pueblo, sin saber que el clima se volvería en su contra, llevando su embarcación a una odisea de 438 días en alta mar. ¿Te imaginas lo que es sobrevivir tanto tiempo en una simple lancha, luchando contra tormentas, la falta de comida y la soledad aplastante? Durante este interminable viaje, Alvarenga enfrentó desesperantes jornadas de hambre. A veces, sus únicas opciones eran sobrevivir comiendo pescado crudo, gaviotas y su propia orina. Sin embargo, aquí es donde la historia se torna interesante. José no solo depende de sus instintos de pesca. Utiliza su conocimiento del entorno, recogiendo agua de lluvia en su sombrero, y empleando el sol para encontrar su camino. Lo que podría parecer una tragedia inminente se convierte en una prueba de astucia y resistencia. ¿Cómo logró mantener la cordura durante tanto tiempo? Este es el tipo de pregunta que nos lleva a meditar sobre la fuerza interna que todos llevamos dentro. Pasemos a otro relato que merece ser contado, el caso de la familia Urgut. En 1993, se aventuraron en un viaje de excursión en las montañas de California cuando un deslizamiento de tierra los atrapó. Su vehículo quedó inmovilizado y aislado, y a medida que las horas se convertían en días, sus suministros empezaron a escasear. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si experimentaras una situación similar? La respuesta es que la mente humana puede encontrar formas sorprendentes de adaptarse a la adversidad. Mientras la esperanza se desvanecía, la familia Urgut decidió no rendirse. Se organizaron en rescatadores de su propia supervivencia. Inventaron maneras ingeniosas de comunicarse y mantener el calor, utilizando mantas y equipo que encontraron en el coche. La historia de cómo esta familia enfrentó la tragedia nos muestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, hay un resquicio de luz esperando ser descubierto. ¿Es este el verdadero significado de la familia, apoyarse mutuamente incluso en los momentos más oscuros? A menudo, pensamos que las calamidades descifran entre el bien y el mal. Pero, ¿y si te dijera que la lucha no siempre es contra fuerzas externas? La historia de la nadadora sobreviviente Diana Niad es un claro recordatorio de que el desafío más grande puede surgir de nuestras propias limitaciones. Niad, quien había estado soñando con nadar de Cuba a Florida desde que era niña, lo intentó por primera vez a los 29 años, solo para ser forzada a rendirse. Años más tarde, cuando tenía 64 años, regresó al mar para realizar el mismo trayecto. Pero en esta ocasión, fue la naturaleza y sus propios miedos lo que la amenazó constantemente. Durante su recorrido, enfrentó medusas extremadamente venenosas, tormentas y, sobre todo, la desidia de su propio cuerpo. Sin embargo, un espíritu indomable la empujó a seguir adelante, demostrando que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños. Así que, ¿cuál es el secreto detrás de estas asombrosas hazañas? Tal vez se tenga que ver más con la filosofía de vida que elegimos cultivar. Las personas que sobreviven a lo imposible a menudo comparten una fe inquebrantable en sí mismas y en sus capacidades. Esta conexión profunda con uno mismo puede abrir puertas a la creatividad y la innovación en los momentos más críticos.
Después de todo, sobrevivir es un arte. En la serie de eventos que llevaron a los sobrevivientes a enfrentarse a un destino adverso, encontramos no solo instinto de supervivencia, sino también un potente impulso de humanidad, el deseo de conectar, de buscar ayuda y de transformar la adversidad en aprendizaje. Imagina a otra joven, Juliane Koepke, que, en 1971, vio su vuelo caer a la selva peruana tras una tormenta feroz. Con apenas 17 años, se convirtió en la única sobreviviente de un accidente aéreo que dejó a 92 personas muertas. Pese a la devastación de su entorno y la confusión que le rodeaba, Juliane optó por no resignarse. En lugar de eso, usó su ingenio para superar una situación sobre la que tenía poco control. Ella se dispuso a buscar ayuda, guiada por un espíritu de determinación inquebrantable. Mientras avanzaba a través de la densidad de la selva, se enfrentó a los peligros de las serpientes, la falta de alimentos y la constante amenaza de los depredadores. No obstante, su historia es un hermoso recordatorio de que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. La experiencia de Juliane nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos enfrentar nuestras propias tormentas, físicas o emocionales? ¿Qué pasos son necesarios para cruzar el umbral del miedo hacia la acción? Mientras exploramos estas historias, es fundamental comprender que la lucha por sobrevivir no ocurre en el vacío. A menudo estamos rodeados de personas que nos apoyan, ya sea emocional o físicamente, en nuestros momentos de crisis. ¿Te has preguntado alguna vez cómo las relaciones interpersonales influyen en la capacidad de una persona para sobrellevar situaciones difíciles? Es impactante, pero existen estadísticas que muestran que el soporte social puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia de alguien en condiciones extremas. Este apoyo emocional puede manifestarse en varias formas: amigos, familiares o incluso desconocidos. Algunas personas encuentran el ánimo en el amor de un hijo que esperan ver de nuevo, o en la bondad de un extraño que les ofrece un poco de agua. Lo fascinante de estas historias es la manera en que cada sobreviviente encuentra su camino. Algunos recurren a la espiritualidad como fuente de fuerza, mientras que otros se apoyan en la ciencia y la lógica. Todos, sin embargo, comparten un deseo innato de salir adelante. Puede ser un círculo vicioso que comienza con la voluntad de vivir y se amplía con cada paso que dan. Esto nos obliga a reflexionar: ¿qué haríamos en sus zapatos? ¿Realmente somos capaces de encontrar ese núcleo de resistencia? En este punto, es crucial no pasar por alto un aspecto interesante: la neurociencia detrás de la supervivencia. Investigaciones han demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de adaptarse a situaciones extremas, reestructurando conexiones neuronales para optimizar nuestra respuesta ante el peligro. Tal vez puedes entender por qué aquellos que han experimentado situaciones límites con frecuencia informan haber tenido visiones clarificadoras o reveladoras sobre su propósito en la vida. Esta transformación, en algunos casos, va más allá de lo físico y penetra en el ámbito emocional y espiritual, obligando a los sobrevivientes a replantear lo que realmente importa en sus vidas. Continuaremos adentrándonos en relatos de supervivencia que todavía te dejarán sin aliento. En la segunda parte de este relato, exploraremos más historias fascinantes, las cualidades que los sobrevivientes comparten y las lecciones valiosas que su lucha nos brinda. ¿Estás listo para descubrir cómo estos individuos parecen fugarse de las garras de lo imposible para contar su historia? Sigue con nosotros en este viaje continuo de descubrimiento y resistencia. Cuando examinamos la esencia de la supervivencia, nos encontramos con un hilo común que une a todos estos valientes: la perseverancia. Pero, ¿qué significa realmente perseverar? Para muchos, puede ser simplemente continuar con la lucha, aferrándose a un hilo de esperanza. Para otros, significa transformar esa esperanza en acción, en un impulso tangible para salir adelante. En esta segunda parte, exploraremos historias que revelan cómo la vida puede ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando parece que todo está en contra. Retomamos la narrativa con la historia de Aron Ralston, un aventurero que, en 2003, enfrentó una de las pruebas más extremas de su vida. Mientras escalaba las montañas de Utah, una roca de 800 libras se desprendió y lo atrapó, limitándole gravemente sus movimientos. Pasó 5 días aislado y a merced de su entorno. En esos momentos de desesperación, se dio cuenta de que debía tomar una decisión drástica para sobrevivir.
En un acto de valentía insólita, Rowlston se amputó el brazo atrapado con una navaja multiusos. Esa decisión no solo simbolizó su voluntad de vivir, sino que también resaltó las profundidades de la resiliencia humana. ¿Cómo puede un ser humano hallarse con tal determinación en un momento tan sombrío? Este tipo de preguntas son esenciales para nuestra comprensión de lo que implica la superación personal. Las experiencias de Rowlston nos llevan a reflexionar sobre otra figura emblemática de la supervivencia, la alpinista y escritora, Rebecca Solnit. En su libro La salvación de la vida, ella habla de la relación entre la aventura y la crisis, enfatizando que por cada decisión que tomamos hay un costo. Su viaje personal nos recuerda que, a menudo, el camino hacia la superación está lleno de sacrificios y pérdidas. Esta noción puede ser inquietante, el concepto de que la vida, en su esencia, es una elección constante que juega entre la vida y la muerte, el éxito y el fracaso. Siguiendo con relatos de supervivencia, nos topamos con el caso de los 16 sobrevivientes del accidente de avión de los Andes en 1972, una historia que a menudo es considerada un clásico de la lucha por la vida. Cuando el avión se estrelló, algunos se dieron cuenta rápidamente de que la única forma de sobrevivir sería recurrir a lo más inusual, incluso el canibalismo. Estos hombres y mujeres fueron llevados al límite de su humanidad, forzados a tomar decisiones impensables en situaciones desesperadas. Pero su historia también es una de camaradería y generosidad, la necesidad de ayudarse mutuamente incluso en las circunstancias más terribles. A través de esta experiencia, aprendieron que la alineación y el apoyo emocional son fundamentales para la supervivencia en situaciones extremas. Aquí, entran en juego lecciones sobre la naturaleza del sacrificio. La historia de los sobrevivientes de los Andes nos desafía a pensar sobre la ética, la moralidad y los instintos primarios humanos. ¿Hasta dónde llegarías para protegerte a ti mismo y a los que amas? En su caso, el dilema existencial se convirtió en un catalizador para la autocomprensión y el crecimiento personal. La lucha no fue solo contra la muerte física, sino también una confrontación directa con su propia moralidad. Estas historias impactantes nos llevan a comprender que la supervivencia no es únicamente el arte de resistir, sino también la habilidad de cambiar y adaptarse. La famosa psicóloga y sobreviviente, Viktor Frankl, quien estuvo preso en campos de concentración nazis, dedujo que aquellos que encontraban un significado profundo en su sufrimiento eran los que más probabilidades tenían de sobrevivir. Esto nos ofrece una perspectiva completamente diferente: el sufrimiento no se convierte en mero dolor, sino en un vehículo para el crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos, entonces, encontrar significado en nuestras propias luchas, ya sean grandes o pequeñas? Pasando a otra historia, encontramos a Louis Zamperini, un corredor olímpico y bombardero en la Segunda Guerra Mundial. Tras sobrevivir a un accidente de avión, Louis pasó 47 días a la deriva en el Océano Pacífico, enfrentando todo tipo de adversidades, desde tiburones hasta la deshidratación. Como muchos supervivientes, Louis no solo enfrentó lo físico, sino también los demonios de su interior. Algo que es común en el relato de aquellos que han vuelto del abismo, es la necesidad de reconciliar su experiencia vivida con la vida que llevan después. Louis, al igual que otros, tuvo que luchar con las cicatrices invisibles de su experiencia, llevando consigo no solo el peso de su supervivencia, sino también el recuerdo de los que no tuvieron la misma fortuna. En este contexto, la resiliencia se presenta como un viaje hacia la sanación. La vida de Louis nos ofrece una luz en la oscuridad, una hoja de ruta para aquellos que buscan vencer sus propios demonios. El aspecto crucial aquí es que la recuperación y la lucha se extienden mucho más allá de las circunstancias físicas de la supervivencia. Nos invitan a cuestionarnos cómo manejamos nuestro trauma y cómo sanamos, no solo a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Después de haber recorrido la vida y sobrevivencia de varios individuos extraordinarios, nos dirigimos hacia una reflexión más profunda sobre el papel del apoyo comunitario. En tiempos de crisis, es fácil caer en la trampa del aislamiento, pero muchas de estas narrativas resaltan cómo la conexión con otros puede ser el faro que señala el camino hacia la salvación. La familia y los amigos se convierten en anclas emocionales que nos ayudan a sobrellevar el peso de la adversidad. Un personaje que enfatiza esta importancia es el médico y sobreviviente, Paul Kalanithi. A través de su libro Cuando la medicina se enfrenta a la muerte, Kalanithi habla sobre el papel esencial del amor, la familia y la comunidad durante su encarnizada lucha contra el cáncer. Nos recuerda que la vida,
incluso en su forma más frágil, se enriquece por esas conexiones humanas, por las historias compartidas y los momentos de comprensión. La resiliencia, entonces, se convierte en un proceso colectivo. Cada individuo que ha sobrevivido a circunstancias extremas ofrece sus lecciones, su luz, expandiendo la comprensión de cómo sobrellevar las cargas de los demás. Esto resuena en la forma en que la lucha personal se entrelaza con la experiencia colectiva, creando un entramado de apoyo mutuo y cuidado. Finalmente, al llegar al cierre de este viaje por relatos de supervivencia, es fundamental reflexionar sobre lo que estas historias nos enseñan acerca de la vida y nuestras propias capacidades. La lucha de cada uno de estos sobrevivientes nos deja mucho más que asombro. Nos enseña que los límites pueden ser desafiados, que la esperanza puede florecer en medio de la oscuridad, y que, lo más importante, la conexión con otros puede ser el hilo conductor que nos ayude a salir de nuestras propias tormentas. La verdad es que las historias de supervivencia son historias de vida, de amor y de comunidad. Son recordatorios de que a pesar de las adversidades, siempre hay un resquicio de luz donde podemos encontrar la fuerza para levantarnos nuevamente. Mientras navegamos por las turbulentas aguas de nuestros propios desafíos personales, debemos recordar que, aunque el viaje puede ser solitario, no estamos solos. En momentos de desesperación, siempre hay manos dispuestas a ayudarnos y corazones abiertos para acompañarnos. Así que la próxima vez que enfrentes una adversidad, ya sea grande o pequeña, reflexiona sobre estas historias. Pregúntate, ¿qué lecciones se pueden aprender y qué formas de resistencia y humanidad pueden surgir de la lucha? La respuesta puede estar más cercana de lo que imaginas, esperando ser descubierta en tu propio viaje hacia la supervivencia y la esperanza. El verdadero poder reside en cada uno de nosotros, en cada experiencia vivida, y en cada historia no contada que anhelamos compartir.